Pues amigo de conexión, el presidente de la República brincó de alegría el día de ayer cuando le dieron las estadísticas del crecimiento y la situación económica de aquí de México. En este momento vamos a darle la información, porque lo que tanto reclama la oposición es que no hay crecimiento. Pues mire, le tengo una nota, pero muy grande. Mientras los Estados Unidos de Norteamérica en estos momentos está teniendo un decrecimiento, o sea, va para atrás, México está teniendo un crecimiento. Recuerdan muy bien que cuando decían que a Estados Unidos le daba catarro, a México le daba pulmonía, pues ahora, gracias a un gobierno honesto, honrado sobre todo, pues gracias a eso, la economía en México no se comporta como la estadounidense en este momento. Ya no nos da pulmonía, como decían en el pasado. Hoy, México lleva su propio camino económico mundial porque se ha globalizado tanto que no le ha apostado todas las canicas al país vecino. Claro que dependemos mucho de ellos todavía, pero en estos momentos nosotros hemos volteado ahora sí la moneda y vamos hacia arriba, a pesar de los pesares de la crisis mundial que se está viviendo en estos momentos. Y aquí le muestro en pantalla de una vez para que nos vayamos enterando. Pues el crecimiento económico que tuvo México con la cuarta transformación en el primer semestre del 2022 se sustenta en el mercado interno y no en las exportaciones. Fíjese, la economía de México pujante aquí adentro, no las exportaciones. Así lo destacó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, la dependencia descartó por completo que la nación vaya a pasar por una recesión en los próximos meses, algo que sí se prevé en los Estados Unidos de Norteamérica. Fíjese, allá sí va a haber, es lo más posible, y aquí en México no. Podemos decir que la economía tiene un soporte de un piso de alrededor del 2%. Esto luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mejor conocida como INEGI, dio a conocer que el Producto Interno Bruto del país se elevó el 1% en el segundo trimestre del año. Y decían que no íbamos a hacer nada, que todo se iba a quedar ahí, que era un gobierno mediocre. Pues mire, diferente a los Estados Unidos de Norteamérica. Compárenos con ellos ahora, a ver. Oposición, los quiero ver, los quiero escuchar. Crecimiento económico se mantendrá. Sobre este panorama, la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, la Secretaria de Economía, destacó que pese a los obstáculos económicos del mundo, el crecimiento de la economía mexicana es destacado y adelantó que confía en que el programa de crecimiento económico para la nación se mantenga en los siguientes meses. Pues bueno, ya vieron ahí. Y todo esto gracias a un gobierno que ha logrado tener esa empatía con muchos de los machuchones, los empresarios. Y quiero decirle que también es gracias a que México ya se ha vuelto competitivo con el gran país asiático como lo es China. El presidente lo ha estado diciendo constantemente en las mañaneras de cómo nuestra relación entre pagar salarios aquí en México y en China. En China era súper barato un salario, hoy ya se fueron por las nubes, por eso prefieren venir a México a invertir en estos momentos. Pero aquí hay más noticias, amigo de Conexión. Mire nada más y nada menos lo que le presento aquí en pantalla. Pues es lo que le venía platicando hace un momento. Que le decía que mientras el mundo, los Estados Unidos de Norteamérica, que son ahora sí los capu di tutti capi, o sea, los jefes de jefes en todos los ámbitos, decían por ahí algunos europeos, en lo bueno y en lo malo. Para eso son número uno. Pese a las dificultades mundiales, con la cuarta transformación, la economía mexicana crece paulatinamente. Exportaciones, inversión extranjera directa presenta alza importante. Y aquí le voy a presentar una tablita en este momento para que quede usted mejor enterado. Mire, esta tablita, porque esto que le voy a mandar es lo que nos manda el INEGI en estos momentos que nos da, o por eso le digo a la oposición constantemente, información que cura, que libera el alma. Dice el INEGI, en el segundo trimestre del 2022, la estimación de oportuna del Producto Interno Bruto PIB reporta un aumento del 1% respecto al trimestre inmediato anterior. A tasa anual mostró un incremento del 1.9%, cifras desestacionalizadas. Vamos a ver ahora sí a qué se refiere esa tablita
que tenemos aquí en estos momentos. Vamos a diseccionarlo un poco porque dice, ahora sí, ahí en pantalla, creo que usted no lo alcanza a ver, pero el Producto Interno Bruto, o sea, lo que hemos producido, ha crecido en actividades primarias el 0.9, actividades secundarias el 0.9, actividades terciarias el 1%, nada más ha crecido el 1%. ¿Qué significa todo esto? Usted dirá, ¿qué es primarias, terciarias y todo eso, Carlos Federico? Aquí se lo voy a mostrar en pantalla en este momento. Mire, aquí tenemos la información rápidamente para que nos vayamos entendiendo. Haga de cuenta que está en el salón de clases con el profe Jesús López Almejo. Saque su pluma y papel como lo veía en pantalla. Pues hemos crecido el 0.9 en las actividades primarias, que son las del lado izquierdo. ¿Qué dicen? Como la ganadería, la agricultura, la pesca, la minería y la explotación forestal. Es decir, son aquellas relacionadas con los recursos naturales. Actividad secundaria. Las actividades secundarias son las que se ocupan de elaborar productos a partir de la modificación de la materia prima. Esto es, si el petróleo es una materia prima ya transformada en plásticos, en telas, en pinturas, ya es la actividad secundaria, o sea, los productos, si sacan oro y a usted ya le dan algún producto que traiga ahí oro, alguna joya, pues ya es la actividad secundaria. Todo lo que se transforma pasa a la actividad secundaria, donde también se creció el 0.9%. Y la actividad terciaria, que es donde se creció el 1%, dice, a diferencia de las secundarias, no producen bienes tangibles, sino se ocupan de la compra, venta o distribución de aquellos entre estas actividades. Esto es el servicio. Por ejemplo, en la secundaria, en la actividad secundaria, yo traigo un producto llamado micrófono como este, producto del petróleo y de la minería y de otros factores más. Aquí traigo la actividad secundaria. La actividad terciaria es cuando yo la vendo, yo hago la actividad terciaria, que no es tangible. La venta no es tangible. Lo que es tangible es el dinero que me pueden dar si me lo pagan en efectivo con billetito moneda. Ahí ya es la actividad terciaria. Limpiar, barrer, hacer un servicio, lo que no se toca. O quizás algo que se diseñe con la mente. Pues de ese tamaño la economía de México en estos momentos. La gente de la Cuarta Transformación trabajando a tambor batiente tal como debe de ser. Pero mire, ¿qué dicen en España de la oposición? Aquí le voy a mostrar un videíto que me encontré por ahí en las redes sociales donde es muy ilustrativo la situación, cómo piensan allá en España de la gente como López Dóriga, como el señor Federico Arriola de SDP Noticias y del otro sinvergüenza que es López Dóriga. Vamos a darle play que se me hizo interesante. Latinoamericanos, porque no solo se conoce en México, sino en toda Latinoamérica. Bueno, es que da en el clavo López Obrador y la verdad que mi sensación personal, sin desprestigiar la maquinaria de ponzoña local, es que la de México es más potente, más experimentada, más sofisticada y además tiene más trayectoria. Como es habitual en estos casos y como tú bien sabes, AMLO ha sido blanco de ataques mediáticos desde mucho antes de llegar a la presidencia. Bueno, en este espacio, de hecho, hemos hablado de la denominada Operación Berlín, que presuntamente montó el internacionalmente famoso periodista Enrique Krause, contratando a peleles básicamente para que escribieran falsedades sobre Andrés Manuel López Obrador y que de esta manera poder darle la vuelta a las intenciones de voto. Sí, no nos vamos a detener en ello porque básicamente esto ha sido un solo episodio en toda una serie de ataques contra él, contra su familia, empezando por su hijo, contra sus aliados y finalmente contra su proyecto político. Detrás de ellos, la derecha conservadora y pudiente que controla la aplastante mayoría de los medios en México. Veamos primero el panorama mediático para que nos ubiquemos un poco. Hace unos 3 años salió un extenso informe de Reporteros Sin Fronteras y el Centro Mexicano de Comunicación Social, CENCOS, titulado ¿Quién mueve los hilos de los medios en México? Este informe se tomó el trabajo de analizar la concentración mediática en el país y reveló que tan solo 11 familias controlan una gran parte de la información que recibe la mayoría de los mexicanos. Para ser más precisos, 11 familias controlan 24 de los 42 medios con más audiencia del país. Sus apellidos suenan muy familiares para los mexicanos porque han estado muy vinculados con el poder durante la presidencia de Fox, de Calderón, de Peña Nieto y bueno, es de suponer que sus intereses abarcan mucho más que la esfera de la información. La familia Azcárraga, de Grupo
Grupo Televisa, el grupo mediático más grande del país. Posee el 50% de la televisión en abierto y el 60% de la paga. Un centenar de revistas, 3 de las webs con más visitas del país. Un detalle que recuerda el informe es que la ex mujer de Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, era actriz de Televisa y bueno, la boda de Enrique Peña Nieto se transmitió en vivo en 2010 por esa cadena, un episodio que algunos analistas consideran como parte de la construcción de la candidatura de Peña Nieto, básicamente impulsada por Televisa. Una cadena de televisión para construir a un candidato y destruir a otro. No sé de qué me suena esto. No sé. Ahora llegamos a la pauta publicitaria, Pablo, y te quedará todo incluso más claro, te sonará más todavía. Porque en México esos grandes medios gozaban de asignaciones de dinero público para la publicidad oficial. Entre 2013 y 2018 se calcula que se invirtieron en torno a 2.000 millones de dólares. Esto en México se conoce popularmente como el chayote, sobornos para periodistas por parte de poderes fácticos. El otro día Paco Ignacio Taibo II nos habló de esto un poco sobre el concepto, lo explicó. No se lo pierdan, está en nuestro canal de YouTube. Pues esos medios recibieron millones en chayote. ¿Y quién fue el que más recibió? Redoble de tambores. Grupo Televisa. El Grupo Televisa. 2 de cada 10 pesos de publicidad oficial recibió. Bueno, 2 de cada 10, nos quedan 8 y esos 8 ¿para dónde fueron? Nos quedan 10 familias más y no todo va para esos Azcárraga de los de Televisa. Algo reciben también los familiares de Azcárraga. Porque como dice la presidenta de Madrid, la familia es lo más importante y ella es de lo más generoso compartiendo dinero con su familia, ¿verdad? Bueno, según ese informe, otra rama de la familia Azcárraga, los Azcárraga Madero y los Azcárraga Romandía, controlan el Grupo Fórmula, otro gigante de la información. Operan unas 100 emisoras de radio en México y Estados Unidos que transmiten 6 de los 10 noticieros más escuchados del país. Azcárraga Madero recibió en 2017 el Premio Nacional de Comunicación de las manos de Enrique Peña Nieto, además del chayote. Como te gusta recordar a ti por lo que sucede en España, se van premiando entre ellos por los servicios prestados. ¿Tú qué premio de periodismo me vas a dar a mí? Depende del que me vayas a dar a mí tú. ¿Han visto? Así funciona básicamente esto. Bueno, tenemos además a la TV Azteca, controlada por Ricardo Salinas Pliego, una de las personas más ricas del país, con una fortuna estimada en 7,1 mil millones de dólares. Es que no sé ni pronunciar esas cifras, perdón, según la revista Forbes. Bueno, pues TV Azteca recibió más del 10% de publicidad institucional en el año 2016. Y podemos seguir enumerando familias que han estado recibiendo pautas publicitarias gubernamentales. Se convierta obviamente en Venezuela con la llegada de AMLO. Pero el asunto aquí es otro. El asunto básicamente es que llegó López Obrador y bueno, pues algunas cosas han cambiado y sospecho que esta gente que disfrutaba tanto de los beneficios del chayote, pues ya no tanto, ¿no? Pues deja que te lo explique López Obrador. Ok. Un solo centavo a su gobierno, señor presidente. Gracias. No, lo han solicitado ustedes y también nosotros no repartimos sobres, ya no hay chayote. Ya no hay chayote y ese podríamos decir que es uno de los principales motivos del descontento de los grandes medios con la Cuarta Transformación, el que ellos tampoco te van a reconocer jamás. Pero bueno, López Obrador básicamente redujo a la mitad los gastos en publicidad y ya no reparten dinero en sobres. Al asumir la presidencia introdujo también el formato de las mañaneras, eso es lo que acabamos de ver, ruedas de prensa con periodistas desde primera hora de la mañana para aclarar las decisiones gubernamentales sin dejar lugar a especulaciones, aunque siempre las hay. Horas y horas de mañaneras que los que cubrimos la información de aquel hemisferio hemos padecido cada día porque ese señor no es que las haga precisamente cortas. No te preocupes, Andrés Manuel, estás millennial, que a mí también me dicen lo mismo, que si hablo mucho, que no sé qué, ya no hay respeto por las canas ni respeto por nada. No hay. Bueno, igual esas horas de las mañaneras son mucho menos que las publicaciones que las cuestionan con preguntas del tipo ¿tienen sentido las mañaneras? Fórmula, por ejemplo, de periodistas cuestionando su utilidad y otras cosas por el estilo. En 2019, en una de las mañaneras, AMLO presentó la lista de medios y periodistas que más publicidad institucional han recibido durante las administraciones anteriores. Gesto que una vez más fue tachado de señalamiento, pero que reveló los millones que cobraban del dinero público los periodistas más reconocidos del país. El mejor pagado, Joaquín López Dóriga. Cada mexicano conoce su nombre. Más de 250 millones de pesos. Si calculé bien, serían 12,5 millones de dólares. Le sigue Federico Arreola, 150 millones de pesos, algo más de 7 millones de dólares. Y Enrique Krause, al que ya nombramos, unos 7 millones de dólares, el autor intelectual. Pues ya escuchó usted, amigo de Conexión, cómo lo ven en España a la oposición. Mientras el presidente de la República sigue trabajando y la economía sigue pujando en este país y la gente más pobre sigue teniendo un sustento en estos momentos y poco a poco iremos creciendo como un país de primer mundo. Mientras en España pintan una realidad de cómo está la situación en los medios de comunicación vendidos. Vámonos riendo, amigo de Conexión. Dele like y suscríbase al canal, por favor.